Mi hijo le regaló nuestro baile de bodas a su suegra. Y fue el jefe de la mafia quien me pidió bailar a mí. En el instante en que mi hijo tomó el micrófono en su propia boda y anunció que el baile de madre e hijo le pertenecía a Ellen Corsi, sentí que 21 años de mi vida se disolvían en una sola línea de aplausos. Yo estaba sentada a 3 mesas de la pista de baile, con un vestido que yo misma había arreglado la noche anterior, con una pequeña cartera sobre mi regazo y una sonrisa ya ensayada para una fotografía que, ahora lo entendía, nadie iba a tomar. Mi hijo Noah miró hacia ese salón lleno de candelabros y champán, y por encima de mí, le dijo a 200 desconocidos que la mujer que había hecho posible su nueva vida era su suegra. Entonces un hombre al que yo le había servido pastel durante todo un año, desde el otro lado del mostrador de mi panadería, un hombre del que susurraba toda la ciudad de Chicago, se puso de pie con su traje oscuro y caminó directo hacia mi mesa. Se llamaba Gino Valante. Tenía 53 años, era silencioso como un cuarto cerrado con llave, y en 12 meses jamás me había tratado como algo distinto a una panadera cuyo trabajo respetaba. Se detuvo frente a mi silla, me ofreció la mano y dijo, «Baila conmigo, Beth». Escuché a la orquesta titubear. Escuché la copa de champán de Ellen Corsi golpear con fuerza el borde de su plato. Escuché a 3 caballeros mayores, al fondo del salón, empujar sus sillas hacia atrás al mismo tiempo, como si una campana que solo ellos podían oír hubiera sonado. Antes de poder pensar, puse mis dedos en su palma y me levanté, porque quedarme sentado un segundo más me habría destruido frente a mi único hijo. Si alguna vez has amado a un hijo con tanta plenitud que su desprecio más pequeño puede desgarrarte por dentro, quédate conmigo ahora. Tengo que contarte lo que ese baile realmente significó, y por qué mi hijo no comprendió nada de esto hasta semanas después, cuando la familia equivocada intentó comprarle el resto de su vida. Me llamo Beth Lawson. Tengo 39 años y soy dueña de una pequeña pastelería de pasteles personalizados en una calle arbolada de Oak Park, Illinois. He sido madre de Noah desde que tenía 18 años, y viuda de Aarón desde los 28. Durante casi 11 años, desde el funeral de Aarón, mi vida había tenido un ritmo sencillo, hornos encendidos a las 5 de la mañana, crema de mantequilla debajo de las uñas, y un niño que llevaba su tarea a mi mostrador después de la escuela. Jamás imaginé que algo más grande que un pedido de cumpleaños fuera a arrastrarme. Y mucho menos imaginé que un hombre cuyo nombre hacía que hombres adultos se pusieran de pie apenas tomaba mi mano, me llevaría de la mano a cruzar una pista de baile de bodas. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió la noche en que mi hijo regaló mi baile. Y la historia de cómo llegué hasta ahí, y de lo que decidí hacer al respecto, es la historia que te debo contar ahora. Desde el principio, un paso honesto a la vez. Gino entró por primera vez a mi panadería una mañana lluviosa de marzo, casi un año antes de la boda. Quería un pastel de limón de 2 pisos para el cumpleaños número 90 de una tía. Esperó su turno detrás de una madre con gemelos y un universitario que compraba un solo cupcake. Pagó con el cambio exacto. Dijo, «Gracias, señora», como un hombre criado por una mujer muy seria. No supe su apellido hasta que una clienta lo susurró 2 visitas después, y entonces mis manos se enfriaron sobre la manga pastelera, porque todos en el área metropolitana de Chicago habían escuchado el apellido Valante. Aún así, Gino solo pedía pasteles, siempre pagaba completo, y siempre recordaba los pequeños detalles que yo dejaba caer en la conversación casual, como los recordaría un viejo amigo, sin nunca hacer alarde de ello. Una vez mencionó, de pasada, que mi difunto esposo Aarón había tenido buena reputación entre las cuadrillas de camioneros del barrio. Yo no le pregunté cómo un hombre como él sabía algo así. Me dije a mí misma que era una ciudad pequeña. Ellen Corsi entró a mi vida como suele entrar el estatus social, en cachemira suave y frases todavía más suaves. Tenía 50 años, sienes plateadas, y también era viuda. Era la madre de Chloe, la prometida de mi hijo. Desde la primera degustación me trató con amabilidad, pero cada gesto amable traía una pequeña comparación escondida dentro. Llamaba a mi pequeña panadería, encantadora, y en el mismo aliento describía la pastelería con estrella Michelin del centro que había contratado para una gala benéfica el invierno anterior. Elogiaba lo práctico que era Noah, y minutos después le prometía presentarlo a un amigo de la familia dedicado a la logística de verdad. Observé a mi hijo, de 21 años y medio enamorado de una vida que le quedaba como un abrigo prestado, empezar a inclinarse hacia las promesas de Ellen. Nunca dijo una palabra cruel sobre mí. Solo se veía cansado cada vez que yo describía la panadería, como si mi trabajo se hiciera más pequeño mientras más se acercaba al mundo de Ellen.
Los preparativos de la boda avanzaron según el calendario de Ellen, el presupuesto de Ellen y el gusto de Ellen. Ella pagó el salón de baile del centro, la orquesta de 10 músicos, las flores importadas, los 200 invitados. Cuando me ofreció, con toda su suavidad, reemplazar el pastel de bodas por algo de su pastelería favorita del centro, me negué con toda la cortesía que me quedaba. Le dije que yo entregaría en persona un pastel de 5 pisos, con vainilla y con el curt de limón de la madre de Aarón entre las capas, y que no aceptaría ni un solo dólar por ello. Ella sonrió como se sonríe ante algo pintoresco. Mi hijo Noah, que estaba justo a su lado cuando sonrió de esa manera, no defendió el significado de ese pastel. Solo me pidió, en voz muy baja, si podía hacer que el acabado se viera más costoso. Esa noche me senté en mi cocina con un batidor en la mano y lloré una sola vez, exactamente una vez. Después me lavé la cara y volví a trabajar hasta que salió el sol. Antes de llevarte adentro de ese salón, hazme un pequeño favor. Si esta historia ya encontró el lugar en carne viva de tu pecho donde vive toda madre que no ha sido valorada, dale like y sigue este canal, para que pueda seguir contando historias que respeten a las mujeres que lo han dado todo en silencio. Lo que viene no es una traición pequeña. Es del tipo que abre una puerta que ni sabías que tu vida tenía, y necesito que estés preparada antes de cruzarla juntas. El salón de recepciones, ese sábado de octubre, era la sala más hermosa en la que había estado en mi vida, y también el lugar más solitario. 200 invitados, en su mayoría primos de los Corsi y miembros de la Junta Benéfica de Ellen, llenaban las mesas en crema y dorado. Mi lado de la familia llenaba exactamente 6 sillas. Yo estaba sentada entre una tía anciana de Aarón y la silla vacía donde habría estado mi propia madre, si aún viviera. Noah se veía tan guapo que partía el corazón, y Chloé, con el vestido de novia rediseñado de su madre, brillaba como un farol. Durante la cena, Ellen se puso de pie y brindó por la pareja. Agradeció a los meseros, a la florería, al salón, a su difunto esposo. Agradeció a su hija, luego a su yerno, y casi como una ocurrencia tardía, al final, a la madre de Noah, que ha sido una ayuda tan encantadora. Esa fue la palabra exacta que eligió, ayuda. 21 años de maternidad reducidos a un ayudante. Al otro lado del salón, vi a Gino en una mesa pequeña junto a los ventanales, con 3 hombres mayores que no reconocí. Él me observaba a mí, no el brindis. Cuando Ellen se sentó, Gino levantó su vaso de agua apenas 1 centímetro en mi dirección, el reconocimiento más pequeño posible, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho por exactamente un latido, antes de que mi hijo se pusiera de pie y todo volviera a apretarse para siempre. Mi hijo tomó el micrófono de manos del líder de la banda, un caballero cortés llamado Walter Duque. Walter llevaba 40 años tocando en bodas de los barrios de siempre y se sabía cada canción de memoria. Noah dijo, frente al micrófono, que quería hacer algo un poco diferente. Dijo que la tradición era hermosa, pero que a veces la tradición olvidaba a la persona que realmente merecía reconocimiento. Dijo que quería regalarle el baile de madre e hijo a Ellen Corsi, porque ella había hecho posible todo esto. Los aplausos fueron, primero, corteses, luego, encantados, después, atronadores. Ellen se llevó una mano a la boca como si estuviera sorprendida. Mi hijo cruzó el salón y le ofreció su brazo. Chloé miró hacia su regazo. Yo no me levanté para avergonzarlo. No me fui. Me quedé sentada con mi vestido azul marino, las manos entrelazadas, y sonreí, porque él seguía siendo mi hijo y yo seguía siendo su madre, y humillarlo frente a la mujer con la que acababa de casarse le habría dolido a él mucho más de lo que a mí me dolió quedarme sentada. Walter comenzó una balada lenta y clásica, del tipo que las madres bailaban en cada boda de la ciudad, y él guió a mi hijo alrededor de la pista pulida con la gracia ensayada de una mujer que había practicado esa imagen durante semanas. Los observé de la misma forma en que se observa una casa en la que uno solía vivir, mientras alguien más mueve los muebles por la puerta principal. Cuando terminó la canción y los aplausos volvieron a subir, Gino Balante dejó su copa y cruzó el salón. No miró a Ellen. No miró a Noah. Pasó junto a la mesa principal sin un solo saludo y se detuvo directamente frente a mi silla. De cerca olía levemente a cedro y a algodón limpio. Me ofreció la mano, con la palma hacia arriba, sin anillo, sin reloj brillante, y dijo simplemente, baila conmigo, Beth. Escuché a alguien en la mesa de al lado tomar aire de golpe. Escuché a Ellen, todavía en la pista, girar sobre sus talones hacia nosotros. Escuché a 3 hombres mayores, junto a la pared del fondo,
ponerse de pie en el mismo segundo. Escuché el pequeño tintineo cuando Marco Corsi, el hermano mayor de Ellen, bajó la copa que estaba a punto de levantar. Walter cerró su partitura y comenzó, de memoria, un vals lento y formal que yo jamás había escuchado en mi vida. Puse mi mano en la de Gino y él me llevó a la pista. Me sostuvo exactamente a la distancia con que un extraño sostiene a su pareja en una boda formal. Su mano en mi espalda era firme. Sus ojos no estaban sobre mí, estaban sobre el salón. Me hizo girar 2 veces, despacio, pasando junto a los hombres mayores que seguían de pie, junto a Marco, cuyo rostro se había endurecido, junto a Ellen, cuya sonrisa se había resquebrajado en una esquina, como un plato que se cae sobre baldosas. En algún punto del segundo giro, susurré, ¿qué está pasando? Él respondió sin mirarme hacia abajo, algo que necesitaba detenerse. 3 palabras, eso fue todo lo que me dio. Cuando terminó aquella extraña canción antigua, me agradeció formalmente, me acompañó de vuelta a mi silla, y regresó a su propia mesa sin decir una palabra más. Los invitados aplaudieron con cortesía, con incertidumbre. Noah me buscó con la mirada desde el otro lado de la pista, con una expresión que no supe leer. Ellen se rió demasiado fuerte de algo que dijo Marco, pero su mano temblaba. Me senté en aquel hermoso salón y entendí, con una certeza fría y limpia, que lo que acababa de suceder no había tenido nada que ver conmigo. Si alguna vez has sentido que el suelo se mueve bajo tus pies en medio de una frase, dale ahora al botón de suscribirse, porque a la mañana siguiente descubrí la verdad detrás de aquel baile, y fue peor y más extraña de lo que jamás pude haberme preparado para escuchar. Quédate conmigo. Te prometo que nunca has escuchado un secreto de boda como este. No dormí esa noche. Me senté en mi mesa de cocina en Oak Park con la luz del porche encendida y una taza de café frío frente a mí, repitiendo la voz de mi hijo en aquel micrófono hasta que las palabras dejaron de sonar como lenguaje. A las 6 de la mañana abrí la panadería de todas formas, porque a los hornos no les importan los corazones rotos. Tenía un pastel de bautizo que entregar antes del mediodía. A las 9 sonó la pequeña campanilla de bronce sobre mi puerta, y Walter Duke entró, sombrero en mano, con el mismo traje oscuro de la noche anterior. Primero se disculpó por la intromisión. Luego se disculpó por haber cambiado la música que yo originalmente había pedido. Dijo que esperaba que pudiera entenderlo, y que no había escuchado ese vals familiar neutral tocarse para los Lawson desde que el propio Aaron aún vivía. Dejé la manga pastelera sobre el mostrador. Le pregunté qué era un vals familiar neutral. Walter me miró como mira un hombre viejo a una mujer que acaba de darse cuenta de que ha sido mantenida en la oscuridad durante todo su matrimonio. Me dijo que no era su lugar explicarlo, que debía preguntarle al señor Balante. Pero que si alguna vez quería entender por qué 3 hombres se habían puesto de pie en el instante en que acepté ese baile, debía preguntar. Me dijo que preguntara sobre el viejo corredor de carga, y sobre lo que mi esposo había garantizado silenciosamente durante los últimos años de su vida. Después me agradeció por el café que no le había ofrecido, se tocó el sombrero y se fue. Cerré la puerta principal, volteé el letrero a cerrado, y manejé hasta una dirección tranquila en el Wood Park que Gino me había dado meses atrás, por si alguna vez se me averiaba una de mis camionetas de reparto. Iba a hacer que me dijera cada palabra, una por una. Me recibió en su portón con un suéter gris, sin corbata, sin guardaespaldas visibles, aunque yo sabía que en algún lugar de aquella calle tranquila había hombres observando. No pareció sorprendido de verme. Me llevó a un pequeño estudio lleno de libros que parecían haber sido leídos de verdad. Sirvió café, café de verdad, no el ceremonial, y luego se sentó frente a mí. Me contó lo que mi esposo había hecho durante los 11 años anteriores a su muerte. Aaron, dijo, nunca había sido parte de la mafia. Había sido un contratista de transporte sindicalizado, legítimo, con un historial impecable y una reputación en la que confiaban ambas familias criminales de la ciudad. Décadas antes de que Aaron naciera siquiera, un corredor de carga que atravesaba los suburbios del oeste había sido declarado terreno neutral por un antiguo acuerdo entre las familias Balante y Corsi, para que los conductores independientes no pudieran ser tratados como propiedad de nadie. El arreglo necesitaba un garante civil para sobrevivir, un hombre sin lealtades que ambas familias criminales aceptaran como testigo justo y honesto. Aaron había aceptado ese papel 6 años antes de morir. Nunca había cargado un arma ni lavado un solo dólar. Simplemente había sido el sello humano y silencioso de un acuerdo más viejo que nosotros dos, y había mantenido deliberadamente todo el asunto lejos de nuestra casa,
porque no quería que me tocara a mí ni a Noah. Cuando murió en aquel accidente en la carretera, el papel de garante quedó inactivo. El corredor permaneció neutral por pura inercia, pero las viejas señales, las canciones, los hombres que se ponían de pie, los pequeños gestos ceremoniales en las bodas familiares, se durmieron junto con él. Hasta anoche, dijo Gino en voz baja. Hasta que mi hijo le ofreció públicamente el baile de madre e hijo a él en Corsi, frente a los mismos testigos mayores que aún recordaban de memoria cada una de esas viejas costumbres, de hace 40 años. Le pregunté qué significaba exactamente eso, y Gino no suavizó su respuesta. Me dijo que, en los barrios de antaño, cuando el heredero directo de un garante neutral le daba su primer baile de boda familiar a la mujer principal de una casa patrona, y públicamente le atribuía haber hecho posible su vida, los participantes mayores podían interpretarlo como una transferencia voluntaria de la casa garante bajo la protección de esa familia. Me dijo que Noah no sabía nada de esto. Dijo que estaba completamente seguro de eso. Pero Ellen sí lo sabía. Todo aquel año de presentaciones costosas y comparaciones silenciosas no había sido simple novismo ordinario. Había sido una preparación cuidadosa, para que cuando Noah finalmente regalara ese baile, pareciera espontáneo y auténtico ante hombres cuya memoria se remontaba 40 años atrás. Marco Corsi había estado listo para aceptar el gesto en el instante en que terminara la música, y al hacerlo, Marco habría obtenido un reclamo verosímil sobre todo el corredor neutral que Aarón alguna vez protegió con su propio buen nombre. Me quedé sentada en aquel estudio silencioso, con el café enfriándose entre mis manos, y sentí que la ira llegaba como llega una fiebre, de golpe, sin permiso. Gino me observó y no llenó el silencio con ningún consuelo. Finalmente dije, entonces, cuando me pediste bailar. Él asintió una sola vez, despacio. Dijo que su petición había sido sincera a nivel personal, sí, pero que también había sido una contraseñal en el mismo lenguaje antiguo que Ellen estaba usando. Beth Lawson, la viuda de Aarón, aceptando el brazo de Gino Valante, había hecho imposible que Marco argumentara que la casa Lawson se había transferido unánimemente a la patronía Corsi. Había preservado la neutralidad de mi esposo, alineándome en otro lugar frente a los testigos. Lo había hecho en los 15 segundos entre que Noah devolvió el micrófono y Ellen llegó a la pista. Lo había hecho, dijo, porque no podía quedarse mirando a la viuda de Aarón perder en ese salón. Dejé mi taza sobre la mesa. Le dije, me usaste. Él no lo negó. Dijo que había tenido segundos, no minutos, y que había creído que protegerme justificaba actuar antes de explicar. Le dije, con la voz más firme que pude reunir, que la urgencia explicaba su decisión, pero no le daba propiedad sobre la mía. Le dije que lo que Ellen le había hecho a Noah, decidir por un joven que no entendía su propio gesto, era exactamente lo que él acababa de hacerme a mí. Familias distintas, intenciones distintas, la misma falta de respeto en el fondo de ambas. Él me escuchó sin flaquear. Cuando terminé, dijo solamente, tienes razón. Dijo que, desde esa mañana en adelante, me daría la información y me dejaría decidir qué debía pasar después. Nada más. Sin discurso bonito, sin extender la mano sobre el escritorio. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me hizo darme cuenta de que no odiaba por completo a ese hombre. Volví a casa y llamé a mi hijo. Noah vino esa misma tarde, todavía con la camisa clara con la que había viajado desde la suite de la boda, y se sentó en mi mesa de cocina, donde alguna vez pintaba cuando era pequeño. No levanté la voz. Le conté lo que había descubierto sobre el corredor neutral, sobre el verdadero papel de su padre y sobre el significado ceremonial del baile que había regalado. Se puso pálido, después rojo, después muy quieto, en ese orden. Sus primeras palabras fueron, mamá, yo no lo sabía. Las segundas, Ellen me engañó. Miré a mi único hijo, al otro lado de la mesa donde alguna vez le corté los sándwiches en triángulos cuando tenía 7 años, y le dije que iba a tener que ser mucho más honesto que eso si quería seguir sentándose en mi cocina el resto de su vida adulta. Le dije que el significado político del baile no era su culpa. Nadie le había enseñado las viejas reglas, y ni Ellen ni Gino tenían derecho a moverlo por un salón como una pieza de ajedrez para sus propios fines. Pero le dije que el significado emocional era diferente. Nadie le había puesto una pistola en la cabeza para obligarlo a dejarme sentada en una silla plegable mientras cruzaba el salón hacia una mujer a la que conocía desde hacía apenas un año. Nadie lo había obligado a llamar a Ellen la persona que hizo posible su vida.
Esa frase había sido su propia elección, y Ellen solo había podido aprovecharla porque, en el fondo, una parte de él había querido, durante meses, ser el tipo de joven cuya vida había sido construida por la riqueza, y no por una pequeña panadería en una calle arbolada. Empezó a discutir, y luego no lo hizo. Dejó caer la frente sobre la mesa donde alguna vez había hecho su tarea de matemáticas de cuarto grado. Lloró como lloran los muchachos cuando temen haber agotado finalmente el amor de su madre. ¿Crees que Noah merece la oportunidad de recuperar lo que rompió? ¿O crees que hay cosas que un hijo le hace a su madre que jamás pueden perdonarse, solo sobrevivirse? Necesito saber tu opinión, porque lo que mi hijo eligió hacer después me sorprendió incluso a mí. Cuéntame en los comentarios donde trazarías tú esa línea. Chloe llegó a mi puerta 2 días después, sola, sin maquillaje, con su anillo de bodas aún brillante en el dedo. Se sentó en el columpio de mi porche y me dijo que llevaba meses notando cómo su madre me disminuía, y que no había dicho absolutamente nada al respecto, porque la habían criado para mantener la paz a cualquier costo. Dijo que ver a Noah regalar aquel baile la había enfermado físicamente, en medio de su propia recepción de bodas. Dijo que amaba a mi hijo, pero que no quería pasar los próximos 50 años de su vida casada con un hombre cuya columna vertebral le perteneciera a su madre. Esa tarde horneamos juntas un pequeño pastel de chocolate en mi mostrador. Y para cuando salió del horno, ya había dejado de llamarme señora Lawson, y había empezado a llamarme Beth. Fue lo primero, en toda una semana, que se sintió un poco como sanación. Pero Marco Corsi no había terminado. 10 días después de la boda, un sobrecolor marfil llegó a la panadería, entregado a mano por un conductor de abrigo negro. Adentro había una invitación a una bendición privada, posterior a la boda, en el Oakbrook Country Club, una reunión familiar formal de los Corsi para dar la bienvenida a Noah a lo que la tarjeta llamaba, con toda cortesía, el hogar extendido. Gino me llamó en el instante mismo en que sus propias fuentes se enteraron de que se estaba organizando el evento. Me dijo que estarían presentes de nuevo los mismos testigos mayores. Me dijo que la bendición estaba diseñada para eliminar toda ambigüedad, haciendo que Noah, esta vez ya completamente informado, aceptara públicamente la patronía Corsi frente a todos y cada uno de ellos. Me dijo que él podía detener la noche entera con 2 llamadas telefónicas, y que nadie en aquel salón se atrevería a desafiarlo si lo hacía. Lo único que tenía que hacer era decir que sí. Le dije que no. Le dije que si la primera elección de mi hijo había sido manipulada, entonces la segunda tenía que ser verdaderamente suya. Gino guardó silencio en la línea durante un largo momento. Luego dijo, entendido. No discutió. No insistió. Simplemente aceptó mi decisión como si yo hubiera tenido siempre toda la autoridad. El día antes de la bendición, llevé a Noah a conocer a Frank Moretti. Frank tenía 71 años, y era uno de los 3 hombres mayores que se habían puesto de pie en el salón, en el instante exacto en que acepté el baile de Gino. Había trabajado codo a codo con Aaron en negociaciones sindicales durante 6 años. Nos encontramos con él en una fonda de Roosevelt Road, un lugar de gabinetes de vinilo y café que sabía como si llevara desde el amanecer sobre la estufa. Frank pidió huevos que no tocó. Le contó a mi hijo lo que su padre realmente había sido. Dijo que Aaron había aceptado el papel de garante porque había visto, uno tras otro, a conductores independientes ser arrastrados a obligaciones de las que no podían escapar. Dijo que el verdadero logro de Aaron no había sido controlar el corredor, sino asegurarse de que nadie, de ningún lado del acuerdo, controlara a las personas que lo usaban. Noah escuchaba con ambas manos alrededor de su taza de café, como un niño tratando de calentarse en invierno. Frank le contó sobre el invierno de la huelga, el año en que Noah tenía 7 años, cuando Aaron había pasado 3 noches sin dormir para mantener a los conductores locales fuera de un contrato de distribución vinculado a los Corsi, que silenciosamente los habría absorbido a todos. Le dijo a Noah que el nombre de Aaron todavía abría ciertas puertas en el lado oeste de la ciudad, no porque Aaron alguna vez hubiera pedido un favor, sino porque había rechazado tantos cuando se los ofrecieron. Cuando Frank terminó, mi hijo se limpió el rostro con la manga de su abrigo y dijo, muy despacio, le di el baile a la mujer equivocada, por la razón equivocada. Frank simplemente asintió, de la forma en que asienten los hombres viejos cuando un joven por fin comprende. La bendición de los Corsi se realizó un jueves por la noche, en un club privado de Oakbrook, en un salón de banquetes revestido de nogal oscuro. Marco estaba de pie a la cabecera de una larga mesa, con traje color carbón, flanqueado por 3 primos Corsi, y a lo largo de la pared del fondo,
los mismos testigos mayores que me habían visto bailar en la recepción. Ellen vestía de verde esmeralda, con una sonrisa a un grado demasiado brillante para ser real. Noah y Chloe estaban sentados juntos, a la mitad de la mesa. Yo me senté justo frente a Ellen, con un vestido negro sencillo, las manos entrelazadas sobre el mantel de lino. Gino estaba de pie al fondo del salón. Había venido porque yo se lo pedí. Me había prometido, a cambio, no decir una sola palabra a menos que Noah mismo se la pidiera. Marco abrió la reunión explicando, en un lenguaje cuidadoso y de la vieja escuela, lo que la bendición realmente significaba para todos los presentes. Le dijo a mi hijo que aceptar públicamente la protección Corsi lo traería al interior de una familia capaz de resguardar su matrimonio, su carrera, y eventualmente a sus futuros hijos. Fue educado. Fue paciente. Fue claro. Esta vez no escondió el verdadero significado de nada. Ellen habló después. Dijo que Noah ya era un joven esposo, que el mundo era más duro de lo que él entendía, y que ninguna madre quería ver a su hija casada en la incertidumbre y las dificultades. Extendió su mano sobre la mesa hacia Chloe mientras lo decía, y observé a mi nuera, por primera vez en su vida, retirar su propia mano con suavidad, pero con firmeza, de los dedos de su madre. Marco entonces le preguntó a mi hijo directamente si aceptaba la bendición. Todo el salón quedó completamente inmóvil. Sentía a cada hombre mayor, a lo largo de la pared, inclinarse hacia adelante exactamente 1 centímetro. Noah me miró desde el otro lado de la mesa. Yo no aparté la mirada, pero tampoco respondí por él. Miró a Gino. Gino mantuvo los ojos sobre el mantel. Miró a Chloe y su esposa le apretó la mano una sola vez, y luego lo soltó, para que lo que dijera a continuación fuera enteramente suyo. Entonces mi hijo se puso de pie. Dijo que estaba agradecido por la boda, por la generosidad de Ellen, por todo un año de presentaciones y puertas que ella le había abierto en cada oportunidad. Dijo que no dudaba de que ella amara verdaderamente a Chloe. Después dijo que su padre había pasado los últimos años de su vida asegurándose de que las familias trabajadoras ordinarias jamás se convirtieran en propiedad de nadie, y que aceptar públicamente la patronía Corsi destruiría lo único que Aaron Lawson había dejado en este mundo. Rechazó la bendición en voz alta, frente a todos los testigos del salón. El rostro de Ellen se puso blanco como una vela. Marco dejó su copa sobre la mesa con un cuidado terrible y solemne. Entonces mi hijo hizo algo que me dijo, más que cualquier disculpa, que por fin había comprendido. Se volteó hacia Gino, al fondo del salón, le agradeció por lo que había hecho en la recepción, y después rechazó también la patronía Valante. Dijo que el nombre de Aarón había sido respetado porque Aarón se había negado a convertir a la gente común en propiedad de nadie, y que eso significaba rechazar a cada familia, no solo a la que estaba sentada en aquella mesa. Me miró a mí al final de todos. Dijo, frente a los testigos mayores, frente a Ellen y frente a toda la parentela Corsi, que la mujer que realmente había hecho posible su vida estaba sentada frente a él, con un vestido negro sencillo. Dijo que lamentaba cada palabra que había dicho en su boda, que no esperaba ser perdonado rápido, y que estaba dispuesto a dedicar los años que hicieran falta. Luego se sentó. Marco se volvió hacia Gino, esperando, porque según las viejas reglas, una oportunidad como esa le pertenecía por derecho a quien hubiera hecho la contraseñal en la recepción. Gino podía haber dado un paso al frente. Podía haber reclamado el corredor neutral con la misma tradición antigua que Marco acababa de intentar usar para sí mismo. Habría duplicado su influencia en la ciudad con una sola frase, dicha frente a los testigos correctos, en el momento exacto. En cambio, Gino levantó la barbilla hacia mi hijo, y dijo, con claridad suficiente para que cada hombre a lo largo de la pared lo escuchara con toda nitidez, la casa Lawson se elige a sí misma. Después caminó hacia la puerta y me esperó ahí, sin expectativa, sin extender la mano, para que si yo decidía irme con él, fuera enteramente mi elección. Me puse de pie. Besé a mi hijo en la frente. Abracé a Chloe. Salí de aquel salón de nogal con Gino un paso completo detrás de mí, no a mi lado, porque finalmente había aprendido la diferencia entre proteger a una mujer y respetarla. Pasaron los meses. Noah rechazó el puesto de nivel inicial en logística que Ellen le había conseguido a través de una firma vinculada a los Corsi. Tomó un trabajo común en una empresa independiente de transporte en el lado sur de la ciudad, del tipo honesto que paga salarios honestos por horas honestas trabajadas por gente honesta. Él y Chloe rentaron un pequeño departamento a 3 cuadras de mi panadería.
Dejó de permitir que Ellen los manejara, y Chloe trazó, con suavidad pero con firmeza, una línea alrededor de su madre que Ellen todavía no ha terminado de aceptar. Noah empezó a pasar por la panadería en las mañanas, no para pedirme nada, solo para ayudarme a cargar las bandejas pesadas fuera del refrigerador. Nunca intentó ganarse mi perdón con un largo discurso. Se lo ganó despacio, mañana tras mañana, simplemente estando presente. Yo no le dije que estaba perdonado. Dejé que lo viera en la forma en que volví a guardarle el pedazo de la esquina del pastel de café, tal como lo hacía cuando era un niño en ese mismo mostrador. Gino también volvió a la panadería, exactamente igual que siempre. Pedía pasteles para tías y para empleados de muchos años. Esperaba su turno. Pagaba con el cambio exacto. Nunca volvió a mencionar la boda, ni la bendición, ni la contraseñal que había hecho por mí. Nunca lo usó como palanca sobre mi corazón. Poco a poco, entre tazas de café en la pequeña mesa de la esquina junto a la ventana, se convirtió en alguien a quien esperaba con gusto ver. Pero no me pidió un segundo baile. No me pidió cenar. No me pidió absolutamente nada. Había entendido, aquella mañana en su estudio, cuando le dije que la urgencia no le daba propiedad sobre mis decisiones, que si alguna vez iba a existir algo real entre nosotros, sería yo quien tendría que cruzar la mesa primero. La panadería cumplió 10 años un sábado de mayo. Cerré la tienda al público y la abrí a amigos y familiares. Colgué una hilera de farolitos de papel a lo largo de la ventana y saqué 2 largas mesas llenas de mis propios pasteles. Noah llegó temprano a ayudarme a preparar todo. Chloe llegó con él, con un vestido amarillo suave, cargando un ramo de margaritas que había cortado del jardín de un vecino calle abajo. Frank Moretti estaba ahí, con su abrigo bueno. Walter Duque también estaba ahí, con un pequeño cuarteto que había armado especialmente para esa tarde, a mi pedido. Y Gino Balante estaba de pie junto a la puerta, en silencio, con una chaqueta gris, exactamente como siempre, esperando pacientemente para ver si esta vez el día le pertenecía a él o no. A media tarde, cuando la luz que entraba por la ventana se había vuelto dorada y los farolitos de papel comenzaban a brillar, el cuarteto empezó una balada lenta y dulce, del tipo que las madres bailaban en cada boda de toda la ciudad, y mi hijo Noah cruzó el piso de la panadería hacia mí. Se detuvo frente a mí, tal como no lo había hecho 7 meses antes, en aquel salón de baile del centro. Dijo, «Mamá, ¿me das el baile que debí haberte pedido la primera vez?» No respondí con palabras. Dejé la bandeja. Puse mi palma en la suya y él me llevó al pequeño espacio despejado entre las mesas. Me sostuvo de la manera en que un hijo debe sostener a su madre en su boda. Chloe lloraba abiertamente. Frank sonreía dentro de su taza de café. Y por primera vez desde octubre, me permití sentir que algo que había estado roto justo por la mitad de mi ser por fin podía volver a estar completo. Cuando terminó la canción, Noah me besó en la frente y dio un paso atrás. El cuarteto hizo una pausa, esperando una señal. Al otro lado del salón, cerca de la puerta donde había estado parado toda la tarde, Gino me observaba sin moverse ni un centímetro. No dio un paso adelante. No levantó la mano. Esperó de la manera en que espera un hombre que finalmente ha aprendido que el siguiente baile no le pertenece por derecho. Lo miré, atravesando 10 años de trabajo duro en una panadería que había construido con crema de mantequilla y terquedad, en una vida que ningún hombre había elegido jamás por mí. Entendí, con la misma certeza fría y limpia que había sentido en aquella pista de baile, que esta vez la decisión me pertenecía solamente a mí. Crucé el piso de la panadería yo misma. Me detuve frente a él. Le extendí la mano, con la palma hacia arriba, exactamente como él una vez me la había extendido a mí, y le dije, «Baila conmigo, Gino». Él miró mi mano como si quisiera recordar exactamente cómo se veía bajo aquella luz dorada. Después puso sus dedos entre los míos y dejó que los llevara al pequeño cuadro entre las mesas. El cuarteto comenzó un vals. No era el viejo vals familiar neutral. No era la balada formal que una vez se había visto obligado a responder frente a testigos temerosos. Era una canción común, para un sábado común de mayo, y bailamos como un hombre y una mujer comunes que finalmente habían llegado el uno al otro por elección propia, sin señales, sin estrategia, sin que ningún hombre mayor tuviera que ponerse de pie. En algún lugar detrás de nosotros, mi hijo sostenía la mano de su esposa. En algún lugar de la ciudad, Ellen Corsi estaba aprendiendo que el dinero podía comprar una boda, pero jamás un hogar.
Y Marco Corsi estaba aprendiendo que algunos corredores no podían tomarse solo con tradición. En algún lugar de este país, mujeres de mi edad seguían escuchando que sus mejores años ya habían pasado, que sus sacrificios eran invisibles, que sus bailes le pertenecían a quien fuera el primero en pedirlos. Pero no en esta panadería. Aquí, en un local que había construido con mis propias manos, bailé con un hombre que había aprendido a esperarme. Y sentí, a los 39 años, que mi verdadera vida apenas empezaba a abrirse frente a mí. La primera vez que Gino me pidió bailar fue porque creyó que necesitaba protección de un salón lleno de hombres poderosos. La última vez, fui yo quien le pidió a él, porque quería tenerlo de pie frente a mí, en una luz común, en un día común. Ese es el desenlace romántico que el baile robado de mi hijo puso en marcha sin querer, aunque ninguno de nosotros lo entendió aquella noche. Si esta historia te conmovió, si alguna parte del camino de Beth vive dentro de tu propia cocina o de tus propias noches tranquilas después de que todos se han ido a dormir, por favor dale like a este vídeo y suscríbete, para que las historias sobre madres que se niegan a desaparecer sigan encontrando a las personas que más necesitan escucharlas en voz alta. Y cuéntame en los comentarios, cuando llegó el segundo baile, ¿estaba Beth eligiendo por fin a Gino, o estaba, después de 21 largos años de pertenecerle a todos los demás en su vida, eligiéndose por primera vez a sí misma? Yo tengo mi propia respuesta silenciosa a esa pregunta, pero me encantaría muchísimo escuchar la tuya.